En esta octava clase de la unidad Sistemas Empresariales, abordaremos la importancia de salvaguardar los datos y recursos que sostienen las actividades de una organización. En el contexto actual, la seguridad de la información abarca desde los procesos corporativos hasta la tecnología, y funciona como un componente esencial para garantizar la continuidad de los negocios. Los sistemas empresariales gestionan volúmenes crecientes de datos valiosos, cuya protección resulta clave para evitar pérdidas, fraudes y vulneraciones de la privacidad. Por ello, la disciplina que se encarga de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información ha adquirido un rol fundamental. A lo largo de esta presentación, se profundizará en los pilares de la seguridad, las diversas amenazas que enfrentan las organizaciones, los principales estándares que guían la implementación de medidas de protección y los planes de contingencia, DRP, BCP, para reaccionar ante eventuales desastres o interrupciones en el servicio. En la sociedad digitalizada, el valor de los datos se ha incrementado de forma exponencial. Muchas empresas fundamentan sus decisiones en información almacenada en sistemas informáticos y bases de datos, por lo que cualquier falla o vulneración puede provocar daños económicos y de reputación. Además, la adopción de tecnologías como la nube y el acceso remoto potenció las posibilidades de ataques si no se aplican las medidas preventivas apropiadas. Por este motivo, la seguridad de la información no solo implica la adopción de contraseñas seguras o antivirus, sino un conjunto coordinado de políticas, procedimientos y controles alineados con estándares reconocidos, como ISO 27000, PCI DSS o normativas locales. De esta manera, las organizaciones pueden reducir riesgos, asegurar la continuidad de las operaciones y cumplir con obligaciones legales, evitando filtraciones que pongan en jaque la confianza de clientes y socios. Uno de los conceptos clave en la seguridad de la información es el triángulo CIA, siglas en inglés de confidencialidad, confidentiality, integridad, integrity y disponibilidad, availability. Estos pilares sostienen la esencia misma de la disciplina y deben ser considerados de manera conjunta. La confidencialidad garantiza que los datos solo sean accesibles por usuarios autorizados, protegiendo la privacidad y los secretos comerciales. La integridad asegura que la información no sea alterada o corrompida, reflejando correctamente la realidad que representan. Por último, la disponibilidad busca que los sistemas y datos requeridos estén accesibles en el momento oportuno. Mantener un equilibrio entre los tres aspectos resulta esencial, ya que una falla en cualquiera de ellos puede causar consecuencias críticas en el funcionamiento de la organización y en la confianza depositada en sus servicios. Este pilar se orienta a impedir que información sensible sea divulgada sin autorización, protegiendo datos tanto en reposo como en tránsito. Para sostenerla, se aplican cifrados, controles de acceso y protocolos seguros que impiden la intercepción o lectura de datos por parte de terceros no autorizados. En la práctica, la confidencialidad puede perderse cuando se ignoran buenas prácticas como el manejo adecuado de contraseñas o la eliminación segura de datos al deshacerse de equipos de cómputo en desuso. También se ve comprometida al transmitir información sin cifrar o al no contar con herramientas anti-malware actualizadas. Su relevancia radica en que una violación puede llevar consigo impactos económicos y legales, sobre todo cuando está en juego la información personal de clientes o la propiedad intelectual de la empresa. Por ello, el diseño de un esquema robusto de protección se vuelve una prioridad. La integridad se concentra en preservar la exactitud y consistencia de la información a lo largo de su ciclo de vida. Cualquier cambio introducido de forma no autorizada o accidental genera distorsiones que pueden impactar en la toma de decisiones y en la fiabilidad de los registros. Para mitigar estos riesgos, se implementan controles como restricciones de edición, firmas digitales y hashes que permiten detectar modificaciones. Por ejemplo, en sistemas bancarios, un ajuste indebido en balances o transacciones genera desconfianza y posibles sanciones. La integridad se compromete cuando hay fallas o manipulación en bases de datos, inserciones maliciosas o eliminación de campos relevantes. Mantener este principio inalterable es esencial para el soporte de procesos transaccionales y el resguardo de la consistencia interna, al tiempo que refuerza la credibilidad y la reputación de la organización ante terceros. La disponibilidad se asocia a la posibilidad de acceder a los datos y servicios en el momento y la forma requeridos por las personas o procesos autorizados. Para una empresa, la interrupción del servicio puede traducirse en pérdidas financieras y falta de respuesta a clientes o proveedores. Se aplican medidas como planes de recuperación, redundancia de hardware, balanceo de cargas y monitoreo continuo para garantizar un servicio estable. Amenazas frecuentes abarcan ataques de denegación de servicio, 2, desastres naturales, fallas de infraestructura o saturación de recursos. Cuando un sistema crítico no responde,
las operaciones se ven comprometidas y la organización queda expuesta a riesgos reputacionales. Por ello, mantener planes de continuidad y asegurar la capacidad de recuperación inmediata tras un suceso inesperado constituye un factor decisivo para el buen funcionamiento y la robustez de la compañía. Las amenazas a la seguridad de la información superan el ámbito puramente tecnológico. Existen actores malintencionados que buscan capitalizar vulnerabilidades técnicas, pero también ocurren incidentes a causa de descuidos internos o eventos físicos. Algunos ejemplos son el malware, virus, ransomware, el phishing, los accesos no autorizados y las fugas de datos por negligencia. Además, fallas en software y hardware podrían ser explotadas para inyectar código malicioso o extraer información. No se deben menospreciar los desastres naturales ni las fallas eléctricas que pueden dañar seriamente la infraestructura física. El espionaje corporativo y los ataques dirigidos también forman parte del panorama. Reconocer la diversidad y complejidad de estas amenazas es esencial para establecer políticas de ciberseguridad y seguridad integral que contemplen la protección de activos en todas las capas, desde los servidores y aplicaciones hasta los dispositivos de los usuarios finales. En el ecosistema digital, los ciberataques representan un riesgo inminente para todas las organizaciones, independientemente de su tamaño. Entre los más recurrentes se destacan el ransomware, que cifra los ficheros con intención de extorsionar a la víctima, y los troyanos, que se ocultan como software legítimo para recopilar información o dañar equipos. El phishing es otra técnica habitual, en la que el atacante envía correos o mensajes falsos para engañar a las personas y obtener credenciales de acceso o datos sensibles. Por otro lado, los ataques de denegación de servicio distribuidos, saturan la infraestructura, haciéndola inaccesible. El resultado es doble: pérdida de ingresos por la caída de la plataforma y perjuicio reputacional ante los clientes que no pueden acceder a los servicios. Para contrarrestar estas amenazas, se requiere una formación constante del personal, monitoreo y adopción de soluciones de seguridad. No solo los actores externos representan un peligro. Las denominadas amenazas internas pueden provenir de empleados insatisfechos, contratistas o socios con acceso privilegiado que utilicen indebidamente sus permisos para causar daños o filtrar información. Incluso los descuidos de personal idóneo al compartir contraseñas o al no seguir protocolos básicos de seguridad pueden ser un factor de riesgo. Un ejemplo es el caso de quien, por desconocimiento o confianza excesiva, conecta dispositivos USB de procedencia dudosa y compromete toda la red. Asimismo, la ingeniería social apunta a manipular emocionalmente a las personas para extraer datos de autenticación. Por estas razones, establecer políticas claras de roles y permisos, reforzar la cultura de ciberseguridad y auditar los accesos resulta fundamental para reducir el riesgo de incidentes. Las prácticas de sensibilización al personal sirven para robustecer la primera línea de defensa corporativa. El modelo de referencia OSI, Open Systems Interconnection, segmenta la comunicación en 7 capas, desde la física hasta la aplicación. Si bien se estudiará en detalle en materias de redes, su comprensión básica es relevante en seguridad de la información para identificar en qué capa pueden ocurrir vulnerabilidades o ataques. Por ejemplo, se pueden interceptar datos a nivel de red, manipular sesiones a nivel de transporte o inyectar contenido malicioso en aplicaciones web. Vincular cada ataque con la capa adecuada facilita la identificación de contramedidas puntuales, además de orientar el diseño de soluciones de cifrado, autenticación y control de acceso. Con un enfoque sistemático, se pueden reforzar las capas más críticas y prevenir exploits específicos. De esta forma, la correlación entre el modelo OSI y la estrategia de seguridad interna ayuda a visualizar holísticamente las posibles brechas en la infraestructura. Existe un equilibrio delicado entre la seguridad y la facilidad de uso en los sistemas informáticos. Si un producto o sistema se vuelve demasiado riguroso en su protección, puede complicar el acceso a los usuarios legítimos, afectando la productividad. Por el contrario, una solución muy amigable podría descuidar mecanismos de protección esenciales. Este fenómeno se conoce como el triángulo de la seguridad, funcionalidad y facilidad de uso. Además, la velocidad con la que avanza la tecnología dificulta la actualización continua de parches y revisiones, lo que puede generar la llamada deuda técnica si no se integran buenas prácticas de seguridad en etapas tempranas de desarrollo, SSDLC, por sus siglas en inglés. Con la creciente sofisticación de las herramientas de ataque, resulta vital dedicar recursos y esfuerzos a la prevención con monitoreos, auditorías y políticas completamente alineadas con las necesidades de la organización. Para implementar un sistema de protección robusto,
Las organizaciones se apoyan en marcos y estándares de referencia que proporcionan lineamientos claros y probados. Algunos de los más relevantes incluyen PCI DSS, orientado a asegurar transacciones con tarjetas de crédito, IPA, que regula la información de salud, principalmente en Estados Unidos, GDPR, la normativa europea sobre protección de datos personales, y FISMA en el ámbito federal de Estados Unidos. En Argentina, la Ley 25.326 regula la protección de datos personales, y el Banco Central, BCRA, estipula requisitos mínimos de seguridad para las entidades financieras a través de normas específicas. La adopción de estos marcos ayuda a evitar la improvisación, garantiza la transparencia en los procesos y marca un camino ordenado para cubrir aspectos técnicos, legales y organizativos. Cada industria o región puede requerir la aplicación de reglamentaciones particulares. La ISO 27000 es una familia de normas internacionales enfocadas en la gestión de la seguridad de la información. Destaca la ISO 27001, que describe requisitos para un sistema de gestión de la seguridad de la información, SGS, y es la base certificable. La ISO 27002, por su parte, enumera un catálogo de buenas prácticas y controles, facilitando la implementación de medidas concretas. Además, existen subnormas para aspectos puntuales. La ISO 27005 para la gestión de riesgos, la ISO 27017 para computación en la nube o la ISO 27031 para la continuidad del negocio, entre otras. Este enfoque multidimensional se enmarca en la metodología de mejora continua, PHVA en castellano o PDCA en inglés, promoviendo la evaluación constante de riesgos y la adopción de nuevas medidas si el entorno o los activos cambian. Así, las organizaciones pueden sistematizar sus esfuerzos y alinear la seguridad con sus objetivos estratégicos. ISO 27002 propone un conjunto amplio de controles organizativos, lógicos y físicos para proteger la información. Desde políticas de seguridad hasta procedimientos de gestión de incidentes, pasando por la clasificación de activos y la gestión de accesos, este estándar ofrece guías para cada necesidad. Uno de sus dominios clave es la seguridad en las operaciones. Aquí se contemplan medidas como la realización periódica de copias de respaldo, la monitorización de eventos de seguridad y la segregación de funciones para evitar conflictos de intereses. Otro apartado relevante es el control de acceso, que indica la importancia de establecer perfiles de usuario, credenciales robustas y revisiones frecuentes de permisos. Siguiendo la estructura recomendada, las empresas pueden identificar brechas existentes y priorizar recursos para mitigarlas. El objetivo es mantener protegidos los activos críticos y al mismo tiempo promover una cultura de responsabilidad en toda la organización. La realización de copias de seguridad, también llamada backup plan, protege información corporativa ante incidentes como borrados accidentales, fallas de hardware o ataques informáticos. Estas copias deben almacenarse preferentemente fuera del lugar de origen para mitigar riesgos localizados, y deben verificarse periódicamente para asegurar su utilidad. Organizaciones con grandes volúmenes de datos adoptan soluciones que van desde cintas magnéticas hasta infraestructuras en la nube, pasando por sistemas automatizados que funcionan de forma programada. Considerar los respaldos en la estrategia global de continuidad de negocios evita interrupciones prolongadas y pérdidas irreparables de información. Asimismo, el cumplimiento de normativas muchas veces exige conservar registros por periodos definidos, haciendo imprescindible una política de backup que abarque tanto aspectos legales como operativos. Esta medida, sencilla en principio, se convierte en un eslabón común y elemental de la seguridad de la información. Se distinguen diferentes modalidades a la hora de configurar un plan de resguardo. El backup completo, full, copia todos los datos y permite restauraciones rápidas, pero consume mayor tiempo y espacio de almacenamiento. El incremental respalda solo los cambios ocurridos desde el último backup, lo que reduce duración y almacenamiento, aunque requiere la suma de múltiples copias para recuperar el estado final. El backup diferencial copia todos los cambios desde el último backup completo, generando un equilibrio intermedio. Existen también copias selectivas, donde se eligen determinados archivos o carpetas relevantes, y sistemas de backup continuo que replican en tiempo real. En cualquier caso, la decisión dependerá de los niveles de riesgo que la organización esté dispuesta a asumir, del tiempo de recuperación requerido, RTO, y de la pérdida de datos tolerable, RPO. Una estrategia bien diseñada combina varios esquemas para optimizar la protección. El Plan de Recuperación de Desastres, DRP, se enfoca en restaurar la infraestructura de TI tras un evento catastrófico, mientras que el Plan de Continuidad de Negocio, BCP, considera todos los procesos críticos de la organización,
abarcando además recursos humanos, instalaciones y cadenas de suministro. El DRP se limita a medidas que permiten reanudar los sistemas y servicios tecnológicos, siendo parte esencial de un BCP más amplio. Al detallar qué elementos resguardar y cómo proceder ante desastres naturales, ciberataques o fallas técnicas, se evita la improvisación y se maximizan las probabilidades de reanudar la operación en tiempos razonables tras una interrupción. Para crear estos planes, se realiza un análisis de impacto al negocio, BIA, que define las prioridades y la tolerancia al tiempo de inactividad. Validarlos periódicamente con simulaciones y pruebas asegura su vigencia y capacidad de respuesta ante contingencias reales.